Bueno, yo por ejemplo lo comparto al texto para que ustedes puedan ver del módulo 5, ¿sí? Y vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Bueno, ahí ustedes pueden observar, no sé si lo pueden ver a la imagen, hay armazones y hay estuches, ¿sí? Y empezamos a ver el tema de los armazones de metal y las partes que los componen. ¿Por qué es importante que conozcamos la parte que los componen al armazón, tanto de metal como de acetato? Porque nosotros, cuando le adaptamos el anteojo a la persona y tenemos que ver de acuerdo al lente que se haga la persona, ya sea un progresivo o un multifocal, un bifocal o un monofocal, tenemos que ver determinados detalles del armazón para que le podamos regular, ¿sí? Muchas veces el armazón nosotros lo tenemos que regular para que de esa manera el armazón, o sea, el anteojo, quede bien centrado en la cara, para que de esa manera nosotros le podamos tomar las medidas que nos van a servir a nosotros para que el anteojo quede bien encuadrado, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos las partes del armazón y sepamos para qué sirven, ¿sí? Entonces, este es un armazón de metal, ¿sí? En este caso, usted fíjese, dice aros, tiene dos aros, solo que contienen las lentes y proporcionan el campo visual al paciente. Pueden ser de diferentes formas o tamaños. Poseen una canaleta angular donde calza el lente en forma sólida y fija y permitirá coincidir con el biselado de la misma. Bien, aunque ustedes no crean, eso es muy importante porque no nos olvidemos que nosotros cuando adaptamos un armazón, o sea, cuando adaptamos un lente en el armazón, nosotros al lente le tenemos que hacer un bisel, ¿sí? Ese bisel que nosotros le hacemos, tiene que tener una formita que pueda entrar en la canaleta, que está hablando acá el texto, donde se pueda introducir ese bisel para que de esa manera el lente quede fijo en el aro y no se mueva. ¿Por qué es importante eso? En primer lugar, porque no nos olvidemos que se puede caer el lente, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿por qué es importante que esté bien en la canaleta? Porque puede ser que sea una persona que tenga, por ejemplo, un astigmatismo con miopía, o un astigmatismo miópico compuesto, un astigmatismo simple, donde hay un grado para corregir. Entonces, en ese caso, si no está bien armado el bisel, se puede mover el lente y modificarle el eje al anteojo y de esa manera el paciente puede empezar a ver mal, ¿sí? Y le puede traer efectos nocivos como dolor de cabeza o mareos, ¿sí? No se olviden que una persona que tiene astigmatismo, los ejes tienen que estar bien hechos para que de esa manera la persona vea bien, ¿sí? Entonces es muy importante que la función importante que tienen los aros y la canaleta que lleva los aros, ¿sí? Es muy importante para que siempre lo analicen por el tema de cuando van a armar el anteojo. Pónganle el caso que sea una persona que tenga mucho aumento, ¿sí? Van a tener que buscar unas canaletas, si es que quiere el metal, van a tener que buscar una canaleta que tenga un poco de mayor profundidad. No se olviden que si vienen canaletas que tienen mayor profundidad, ¿sí? No es algo que no se puede hacer. Hay canaletas que vienen con mayor profundidad y que se puede buscar el armazón adecuado para que eso no suceda. No sé si alguien de ustedes que trabaja en óptica o tiene óptica, no sé si observaron que hay armazones de metales que tienen canaletas más profundas que otros, ¿sí? No sé si vieron por ahí, se percataron de eso. Sí, hay, pero por ahí, viste, cuando son grabaciones muy altas se le recomienda algo más un acetato, que Sí, queda más recubierto y estás más seguro. sí, Entonces también se le recomienda policarbonato también, antes que orgánico, si fuera un cristal, por ejemplo, perdón, un armazón ranurado también, para que no se escalle. sí, perfecto. Pero claro, pero no te olvides. Pero vienen de metal, sí, pero el tema es que a veces también se le avisa a la persona que va a sobresalir mucho. Entonces, Claro, estéticamente, por ahí uno le da previo el aviso para que, bueno, esté claro. sabiendo y se opta también hoy en día por usar
armazones de acetato transparentes, que está muy de moda, lo cual también disimula muchísimo la amplia graduación que tiene y también como que es más estético. Sí, está bien, pero no te olvides, sacando que ahora estamos hablando del de metal, ¿sí? No te Sí, olvides, ahora de metal, por supuesto. no te olvides que por ahí hay clientes que quieren de metal. Sí, sí, sí. Por más que sea mucho aumento, hay clientes que por ahí te dicen, serán los menos, pero por ahí te dicen que quieren de metal. Entonces, por ahí muchas veces vos tenés que buscar un armazón de metal que sea con canaletas más profundas para que de esa Claro, manera asesorarlo, sí. el bisel quede mejor puestito en el canaleta, entonces de esa manera no se mueva y en un caso de un Claro, aneurisma no se modifique el eje, ¿no es cierto? sí, sí, de calibrarlo correctamente también y que eso no se modifique, que no quede chico también. Otra de las cosas en cuanto a la práctica. Claro, claro, por supuesto. Bien. Y no te olvides también que un armazón de metal, la ventaja que tiene con uno de acetato es que tiene, la mayoría casi de los de acetato no traen plaquetas. Y vos con el de metal, Claro, con el de plaqueta, en ciertos casos, con algún lente especial como un progresivo multifocal, y con se la puede plaqueta regular. llega a solucionar bastante problemas y no tanto con el de acetato. Es cierto que también vienen acetatos con plaquetas, pero son los menos, vos has visto, no son tantos, ¿sí? Sí, Tenés sí, menos sí, sí. variedad. Bien. Bueno, después vamos a la parte del, aquí dice el puente. Chicos, esta parte de los armazones es muy importante que la sepan bien, ¿sí? Porque es fundamental que nosotros conozcamos la importancia que tiene de las distintas partes del armazón, ¿sí? Aquí ya hablamos de este punto del puente, ¿sí? Es una barra rígida que une los dos aros y proporciona la separación exacta entre ambos para una correcta adaptación y soporte de la montura. Ahí acá aclara entre paréntesis, junto con los vástagos y las plaquetas, ¿sí? Ujú. No olvidemos que el fierrito ese famoso, donde van puestas las plaquetitas, se llaman vástagos, ¿sí? El calibre del puente se debe tomar con la medida de la distancia que existe entre aros de borde interno a borde interno de los mismos, ¿sí? O sea, cuando nosotros tomamos la medida del puente, ¿sí? Tenemos que tomar desde el borde interno de un extremo del puente al borde interno del extremo del otro puente, ¿sí? Para que se tome la medida exacta del puente. Existen modelos que poseen un doble puente. El principal generalmente es el inferior y el superior es solo un complemento de adorno. No sé si lo ubican. Que, Sí, y lo único bueno que tiene esos tipos de armazones es que lo hacen que sea un poco más reforzado. Sí, o sea, un poco exacto. resistente a un maltrato, mal movimiento, ¿sí? Lo hacen que sea más reforzado, más resistente. Bueno, después, ustedes ahí se pueden ver que dice vástagos, que justamente lo que hemos nombrado hace un ratito, que son dos vástagos, ¿sí? Son los que contienen al portaplaquetas y estas a las plaquetas, y junto a ellas van a dar sostén sobre el tabique nasal al anteojo. Entonces, la función de un vástago es muy importante, ¿sí? Que trabaje en conjunto con las plaquetas, ¿sí? Por eso abajo, el punto de abajo dice las plaquetas. Las plaquetas son dos también, ¿sí? Encargadas del soporte delantero del anteojo, van apoyadas en el tabique nasal. Existen en el mercado diversidad de materiales y formas de las mismas. Algunas proporcionan mayor confort y evitando el deslizamiento del anteojo. Claro, las plaquetas no se olviden que también vienen plaquetitas redondas, ovaladitas, ¿me entiende? Hay De cuadraditas. distinto tamaño. Entonces hay distintos tipos de plaquetas. Lo que yo siempre aclaro cuando hablamos del tema de las plaquetas es que no se olviden que las plaquetas sirven para apoyarse el anteojo en la nariz y para que el anteojo quede bien encuadrado, ¿sí? Pero las plaquetas no son las que hacen que el anteojo no se baje, ¿sí? Muchas veces hay gente que por ahí le pregunta a uno, ¿qué me puede regular las plaquetas porque se me cae el anteojo? Y lo que Las realmente, patillas. claro, y lo que realmente sostiene que el anteojo no se le baje son las patillas, ¿sí? Las plaquetas únicamente, como aquí dice, son las encargadas del soporte delantero del anteojo y van apoyadas en el tabique nasal. O sea, ustedes nunca se olviden, cuando usted una persona le diga, mira,
las plaquetas no están bien porque se me baja el anteojo, no es debido a las plaquetas, es debido a las patillas, que hay que regular un poco más en la parte inferior de la patilla para que de esa La manera terminal. lo sujete mejor al anteojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, nosotros por ahí lo que hacemos es regular las terminales, doblamos un poquito más, cosa que tenga más sostén en la curvatura de la oreja, ¿no? Por ahí Perfecto. también se le puede cerrar las plaquetitas un poquito, entonces como que ajusta un poquito más también. Bien, pero no se olviden que lo que sostiene que el Sí, anteojo sí. no se le baje es la patilla, ¿sí? Las plaquetas hacen de un apoyo que colabora, ¿no es cierto? Como decía aquí la compañera, pero lo que realmente sostiene es las plaquetas, ¿sí? Perdón, las patillas, ¿sí? Después tienen talones, ¿sí? Las talones, dice, es la unión entre el aro y el extremo frontal de la patilla. Algunas marzones carecen de lo mismo y poseen un sistema de grifa. Y después tiene la patilla, que son dos, son el soporte trasero del anteojo y van sujetas a la oreja del paciente. Constituyen la parte móvil y plegable del armazón. Están unidas y en un extremo al frente del armazón por medio de los talones. Yo le quería mostrar de vuelta la imagen para los chicos que no la pudieron ver o para que la vean. Ustedes fíjense cómo es la patilla, ahí le marca la flechita, ¿ve? La varilla, ¿ve? De la patilla, y cómo es muy importante el hecho de, ve ahí donde está la final de la patilla, que están las Las terminales. terminales, sí. Bien, bueno, ahí donde eso se arquea para poder colaborar para que el anteojo no se le baje al paciente. Entonces, muchas veces cuando usted tiene ese inconveniente en la óptica, lo que tiene que hacer es regularle, lo ideal es darle un poco de calor a las terminales esas para que, porque por ahí son plásticos muy rígidos, entonces con un poco Sí. de calor evitamos que corramos riesgo cuando las queramos arquear a las pastillas, a las terminales, se puedan quebrar, ¿sí? Eso es un detalle que, bueno, el que tiene óptica ya le debe haber pasado, que necesita darle un poquito de calor para que de esa Sí, manera... porque a veces se resecan también con el tiempo y se Sí, quiebran. es por la misma transpiración de la piel, ¿no es cierto? Ustedes Sí, imagínense sí, sí. que la misma transpiración de la piel hace que, bueno, que se vaya perdiendo todo ese tema de la flexibilidad no se olviden que es como un plástico, entonces va perdiendo esa flexibilidad y se va resecando. Entonces, bueno, es Sí, más, vienen unas que son como un plástico medio duro y otras que son más plástico, que son más maleables dentro de todo. Lo mismo que efectivamente. las plaquetas también se cambian, porque por ahí lo que hace es juntar mucha mugre. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa, me olvidé tu nombre. ¿Cómo era tu María nombre? de Los Ángeles. María de los Ángeles, ¿no puedes conectar la cámara? Estoy complicada, pero por eso tengo el audio ahora, pero si yo por ahí corto y silencio, que estoy en la óptica, sí. Pero lo mismo, no hay drama, ¿no? No hay drama, ¿no? Que se vea de la óptica, no hay drama porque es para que te conozcan, porque no te puedo ver el rostro, ¿me entendés? Bueno, bueno, sigamos aquí leyendo. Bueno, lo mismo dice, los extremos de la patilla se curvan para adaptarse a la oreja del paciente, aunque también pueden ser rectas, ¿sí? Existen patillas superelásticas fabricadas en un material totalmente maleable que no posee bisagra y se pueden abrir formando un ángulo llano. También hay patillas que, esto no estoy leyendo, pero más o menos les comento, también hay patillas que no se regulan hacia abajo, se regulan hacia adentro, internamente. Entonces, lo sostienen al anteojo de otra manera. No sé si vos viste, María de los Ángeles, son patillas que como que envuelven un poco más en la parte de atrás, ¿sí? Como que envuelven un poco más en la parte de atrás y también te colabora para que no se baje tanto el anteojo y son bastante cómodas, ¿no? Son bastante cómodas, vienen en otro formato, vienen con otros materiales que también son buenas, ¿sí? Dice, en la actualidad la mayoría de los armazones se construyen con bisagras de tipo FLEC, ¿sí? Sistema de resorte que permite una mayor apertura de la patilla que la que se consigue en un sistema de bisagras convencional. La importancia del sistema FLEC, ¿qué sucede? Hay veces por ahí que el armazón tiene un calibre determinado y por ahí la cara de la persona es un poquitito más grande que el calibre. Entonces, ¿qué sucede? Si le damos un armazón de un calibre más grande, ya le anda muy grande.
Y si le damos un armazón más chico, ya le andan mucho más ajustadas las patillas. Entonces, cuando por ahí o sea, el tamaño tendría que ser muy ínfimo, muy chiquito la diferencia, al abrirse las patillas, colabora para que las patillas no le aprieten los costados, ¿eh? Colabora para que la patilla no le apriete aquí los costados, entonces de esa manera le colabora para que no le haga doler, porque muchas veces por ahí si la patilla tiene mucha presión, ¿sí? En la zona aquí de la sien y toda esa zona, le puede ocasionar molestia. En cambio, al tener sistema flex hace que sea más cómodo y no le ejerza una presión sobre, sobre el rostro de la persona, ¿no es cierto? Que hace que le traiga molestias. Por supuesto, que también vienen patillas con sistemas que aquí aclara abajo, mire, yo le leo, sistema de resorte que permite una mayor apertura de la patilla que la que se consigue con el sistema de bisagras convencionales. Dicha bisagra permite un ángulo de abertura de las patillas, pudiéndose lograr 135 y 180 grados, ¿sí? Y 210 grados de desplazamiento angular, considerándose este con una relación al frente del armazón. La posición cerrada a 0 grados. Imagínense que una patilla que se abre a 180 grados le permite a la persona que esté mucho más cómoda y en un caso que por alguna eventualidad se lo saque al anteojo con una sola mano, que es lo que no hay que hacer, siempre al anteojo hay que sacarlo con las dos manos, ¿sí? En un caso de una eventualidad de esa, no lo va a dañar, no va a dañar la patilla y no lo va a deformar al armazón, que muchas veces sucede eso, que la gente se lo saca al anteojo con una sola mano. No sé si le ha pasado. Bueno, vamos a seguir avanzando de las partes del armazón, que es más o menos lo que estamos viendo en este módulo. Ve aquí hay otro tipo de orificio. Dice tubo 2. Orificio por donde pasa el tornillo que ajustará el aro que contiene al lente. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito le hablaba del canalcito? ¿Sí? Para que se cierre ese aro, lleva un tornillo. ¿Sí? Ese orificio permite que entre el tornillito para que de esa manera ajustar y el lente quede bien sujetado en el aro. ¿Sí? Lo que tienen óptica o han visto óptica o tienen un anteojo se darán cuenta que el anteojo, ustedes fíjense que lleva un tornillito. En el caso este que yo tengo, miren, aquí lleva un tornillito. Entonces eso permite que colabora para que no se salga el lente del aro, ¿no es cierto? Ese tornillito lo ajustamos, de esa manera tiene seguridad. ¿Estamos? Yo pienso que lo que tiene óptica lo deben haber visto, pero por las dudas. ¿Estamos? Bueno, después también tienen tornillos y remache. Existen de diferentes tamaños y formas, se colocan en los tubos y hacen a su vez la vez de eje de articulación. Los más pequeños se colocan en los vástagos que contienen las plaquetas. También lo hay para adosar cualquier otra pieza como complemento o adorno al armazón o montura. ¿Sí? Y después por último dice terminales o colillas. Son dos fundas o cubiertas de material plástico que se colocan en las terminaciones de las patillas metálicas como medida de seguridad para que no exista contacto del metal con la piel y para una mayor confort sobre las orejas. Bueno, es justamente la imagen esa que yo les mostraba hace un ratito, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré al principio de la imagen esa de las terminales? Y este armazón, que van a ver ustedes aquí abajo, el que yo te decía, María de los Ángeles, que tiene una curvatura que colabora para que no se baje también el armazón, que ya lo vamos a ver. Leamos estas partes que dice de las bisagras. Une y le ofrece movilidad al frente del armazón con las patillas para una buena adaptación al rostro del paciente y una fácil articulación de la misma al momento de la colocación y extracción. Y si bajamos aquí, vamos a ver que en la imagen tenemos otro tipo de armazón, de metal también, pero otro tipo de armazón. Son las patillas, yo les comentaba hace un ratito, que son unas patillas que envuelven en la cabeza de nosotros, cuando nosotros tenemos el anteojo puesto, esa lo envuelven de este sector, entonces colabora para que no se baje también el anteojo y es mucho más cómodo para muchas personas, ¿sí? Fíjense en las partes que tiene también, mire, bisagra y tubo y tornillos o remaches, están los vástagos,
¿sí? Que son donde van colocadas las plaquetas. Están las terminales o colillas, que esta de acá, ¿ve? Que es distinta a la anterior. Por supuesto, las patillas, el frente, ¿sí? El frente del armazón. Después tiene los aros, los talones, las plaquetas y el puente. ¿Sí? Ve que es un poquito más ancho, porque es otro tipo de modelo, ¿sí? Pero es como para que más o menos tengan una idea que no solamente existen las patillas normales, ¿sí? Bien. Ahora ya pasamos al armazón de acetato o silo. ¿Sí? ¿Lo pueden observar? No sé si lo pueden ver, chicos, ahí. Al armazón de acetato o silo. Bueno. Este tiene una sola pieza. Disculpe que le interrumpa. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos anteriormente o está todo claro? No sé si alguien tiene alguna duda. Todo Por claro, mi profe. parte está todo claro. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, listo. No hay problema, vamos a continuar entonces. Es fácil, no es nada complicado. Son los armazones que más vamos a usar siempre para la venta, ¿no es cierto? Bueno, vamos al tema del armazón de acetato o silo. La única diferencia con el armazón de acetato o silo es que al tener el material como una línea de plásticas, ¿sí? Entonces es como que la canaleta, ¿sí? Va a ser un poquito más ancha y un poquito más profunda. Entonces el caso de las graduaciones elevadas, como hablamos hace un rato con María de los Ángeles, nos va a servir mucho más para graduaciones más elevadas, ¿sí? Siempre y cuando al cliente le guste, ¿no es cierto? No nos olvidemos que nosotros tratamos de satisfacer al cliente, siempre asesorándolo profesionalmente, pero siempre tratándolo digamos, sacarle las dudas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, tienen una sola pieza frontal y su conformación las mismas piezas que componen una montura metálica, excepto vástagos, plaquetas, talones, tubos, terminales o colillas, y pueden poseer los tornillos solo para las bisagras o estar ausentes de los mismos y ser reemplazados por remaches. Son maleables al calor. Vamos bajando para que vean la clasificación según la diversidad de forma utilizada con el fin de sostenerse en la cara. Bueno, estos son los distintos tipos. La única diferencia que ustedes tienen que saber en el tema de una adaptación o de un armado, de un anteojo de metal, de un anteojo de acetato, o como he dicho recién, es que ustedes, el armazón de metal, ustedes cuando los trabajan la lente y le hacen el bisel todo, tiene que ir perfecto, preciso tiene que ir para que ingrese justo en el aro cuando yo lo ajusto. En cambio, en un armazón de acetato, yo le tengo que dar calor para que de esa manera yo lo dilate al armazón, pueda colocar el lente en el aro y después darle frío para contraer el material, ¿sí? No sé si lo que ya han armado alguna vez se han dado cuenta que le hace falta darle un poco de calor para poder dilatar el material para que ingrese el lente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, aparte de darle calor, también hay que fijarse bien el tema del calibrado, de tampoco hacerlo tan apretado, porque pasa que se dilata, después uno lo coloca y se termina quebrando el armazón. Claro, y Entonces hay que prestar la atención bien a eso. termina dañando el armazón, efectivamente. Bueno, Exacto. ya en cualquier momento se termina la clase, chicos, ya falta poquito. Yo lo que le quiero recordar siempre a todos los chicos, siempre les recuerdo, no se olviden que los prácticos se presentan del 20 al 30 de cada mes, ¿sí? No hay necesidad de que lo presenten antes de esa fecha porque, digamos, en ese momento es difícil que se le corrija porque ya estamos organizados como para que se presente. Yo por ahí muchas veces lo voy viendo, pero todavía no le subo la calificación por el hecho del tiempo de presentación, ¿sí? A que eso le quería recordar para que, bueno, para que ustedes estén al tanto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?